Saludos cordiales a todos ustedes. Bienvenidos a Canal 8, a este canal lagunero, tinerfeño, para todo el archipiélago. Y bienvenidos al programa de Crítica en 8, que, como ustedes saben, está dedicado a debates. Debates, generalmente, sobre asuntos que preocupan a la ciudadanía. En esta ocasión, el título de este debate, lo han visto ustedes, lleva una interrogación. ¿100 pesetas es igual a 1 euro? O dicho de otra forma, 1 euro lo estamos confundiendo con las antiguas 100 pesetas y las antiguas 100 pesetas creemos que equivalen a 1 euro. Bien, esta es una pregunta que evidentemente todos los días, de distintas formas, se hacen los ciudadanos, sobre todo también las amas de casa, y se lo hacen en los bolsillos, pero todo eso ya lo iremos viendo en el transcurso del debate. Debate al que les invitamos a ustedes a participar a través del correo electrónico, que en este momento, cuya dirección en este momento tienen ustedes al pie de la pantalla, y les animamos a que nos trasladen sus sugerencias, sus puntos de vista, sus críticas, aquello que les parezca oportuno sobre este tema. También, por supuesto, tenemos que dar la bienvenida y dar las gracias por su participación en el debate a nuestros invitados de hoy. A don José Miguel García Sánchez, que es auxiliar de la Oficina Municipal de Información al Consumidor, OMIC, del Ayuntamiento de La Laguna. Don José Miguel, bienvenido. Buenas tardes. A don Carlos Rodríguez Fuentes, profesor titular de Economía Aplicada de la Universidad de La Laguna. Profesor Carlos Rodríguez, bienvenido. Buenas tardes. Igualmente tenemos que dar la bienvenida y agradecerle su presencia a don Juan Salomón Name, que es presidente de Zona Rambla de Santa Cruz de Tenerife. Don Juan, bienvenido. Gracias, buenas tardes. Y don José Manuel González Pérez, bienvenido, saludos, miembro de la Asociación de Familias Numerosas Más de Dos. Muchas gracias. José Manuel, bienvenido. Además de nuestros invitados aquí en el estudio, oiremos en el transcurso del programa opiniones de don David Cova Alonso, en nombre de Caja Canarias, y de don Andrés Pereira Carballo, socio auditor de Ernst Young. Entendíamos que para este tema pues son dos voces igualmente autorizadas. A todos nuestro reconocimiento y a ustedes a animarles a que sigan en este programa. Vamos a iniciarlo con ese informe que han preparado los servicios informativos del Canal 8. El 1 de enero de 1999, el euro se convertía en una moneda de pleno derecho, aunque fue el 28 de febrero de 2002 cuando finalizaba el proceso de cambio de pesetas por euros. Casi 3 años después de la entrada en circulación de la moneda única, España se ha convertido en el país europeo donde más ha subido la inflación. En concreto, los precios han disparado un 10,2%, casi el doble que la media de la zona del euro. Esta situación está provocando una considerable pérdida de competitividad de los productos españoles y, lo que resulta más doloroso, un notable aumento del número de familias con problemas económicos. Así lo reflejan los últimos datos que aporta el Instituto Nacional de Estadística. Un 49% de los hogares de Canarias llegan con dificultad a fin de mes. De ellos, casi la mitad lo hace con mucha dificultad. Por el contrario, solo un 5% llega a fin de mes con facilidad. Además, el 72% de las familias del archipiélago considera el momento actual como inadecuado para realizar compras importantes. Otro dato concluyente es que el 86% de los hogares isleños no puede dedicar dinero al ahorro, o muy poco. También la Organización de Consumidores aporta un informe esclarecedor. Las dos capitales canarias continúan a la cabeza de las ciudades españolas donde es más caro llenar la cesta de la compra, junto con Pamplona y San Sebastián. Exactamente el mínimo medio anual que se necesita en las islas para autoabastecerse de los productos básicos asciende a 4.187 euros al año, frente a los 3.610 que precisan para comprar en Albacete, León, Cuenca o Teruel. Por islas, la cesta de la compra en La Gomera vuelve a ser la más cara del archipiélago, según un reciente estudio del Instituto Canario de Estadística. Por el contrario, las más baratas son Gran Canaria y Tenerife. Las variaciones en el precio entre islas son muy notables. Por ejemplo, en el caso de los productos lácteos, quesos y huevos, donde la diferencia entre la isla Colombina y la Gran Canaria supera los 19 puntos. Una de las claves para explicar estas cifras tan inquietantes ha sido el redondeo,
Los agentes económicos ya alertaron que este efecto iba a pasar una elevada factura. El propio Banco de España advirtió de las negativas consecuencias que supondría redondear los precios y dejarlos con un solo decimal. ¿Culpables? En 2001, un café valía no más de 100 pesetas, al cambio 60 céntimos. Ahora, en cambio, es difícil encontrar un establecimiento que te cobre menos de €1. Así se entiende que hoteles, cafeterías y restaurantes sean un subsector de los más inflacionistas de los últimos 3 años. Más aún, una barra de pan costaba menos de 60 pesetas, o sea 36 céntimos. Sin embargo, hoy el precio puede alcanzar hasta los 70 céntimos y €1. Lo mismo ocurre con productos como el aceite de oliva, otros alimentos y bebidas no alcohólicas que se han encarecido igualmente. En transporte sucede otro tanto. El billete de guagua, de avión o de barco también se ha encarecido. Exactamente en los 3 últimos años ha subido un 12,5%, si bien aquí la responsabilidad se comparte con la escalada del petróleo. Después de esas cifras, está claro, 100 pesetas no es igual a €1. ¿Pero se puede corregir este doloroso desequilibrio? ¿Quién, cómo y cuándo lo hará? El ciudadano aguarda. Bien, ahí ha habido unas preguntas al final del informe. Yo no sé si ustedes quieren empezar a responder esas preguntas o en general hacer el planteamiento del euro. Evidentemente, 100 pesetas no es un euro, aunque aquella monedita de 100 pesetas ahora a veces se confunde con esa moneda del euro. Bien, profesor Carlos Rodríguez, era inevitable esto del euro, había que ir al euro, ¿no? Hay dos cosas en la pregunta implícita. Una es si las consecuencias que ha traído el euro en términos de precios, en términos de inflación, y otro es si resultaba inevitable o incluso conveniente. Yo creo que resultaba conveniente y casi inevitable, y con respecto a la segunda parte, si se podía haber evitado este aumento, esta escalada de precios, yo creo que ha habido escalada de precios en productos muy concretos, como los que ya mencionaban en el reportaje, y los resultados han sido los más pesimistas dentro de los escenarios que se hacían al principio del año 2002. Sin embargo, en el Reino Unido no les pareció conveniente. No, tampoco les parece ahora, pero no precisamente por el efecto sobre la inflación, porque ellos no tienen este problema, sino por las cuestiones más un poco de idiosincrasia, por todos conocidos, ¿no? El tema de la pérdida de soberanía, y hay una larga historia de relaciones frías entre el Reino Unido y la Unión Europea, que se traslada al caso del euro también, evidentemente. Bien. Bueno, pues yo creo que al principio sí se puede decir que hubo como una especie de confusión y que no se pusieron los mecanismos desde las administraciones públicas, los mecanismos correctores para que ese redondeo al alza sobre todo pues no se produjese, porque fueron las propias administraciones quienes encarecieron los servicios. Pero a día de hoy yo creo que todos tenemos claro que un euro no son 100 pesetas y que ya en esas cantidades además creo que la población en general ya hablamos en términos de euros, no pensamos tanto. ¿Usted cree que se piensa en euros? Yo creo que sí, ya la gente, por ejemplo, la bombona, me parece que es 8,40, ¿no? Ya la gente yo creo que no cambia el 8,40. La verdad que yo ahora mismo no sé ni la equivalencia en lo que serían pesetas. Ya está 9 y pico, ¿eh? Ya está en 9 y pico. 9 y pico, bueno, pues, pero bueno, 9 y algo no tenía claro cuánto valía, pero ya la gente no piensa en que esos son en pesetas, sino que esos son pues 9 y pico, lo que sea. Pero todavía quedan personas que piensan en pesetas, porque hasta para traducir, determinados presupuestos públicos, nuestros propios gobernantes nos aclaran, nos siguen aclarando, el presupuesto de tantos millones. Yo no sé si que en pesetas es más y da la sensación de que son presupuestos más voluminosos o no, o porque responda a eso de que no todo el mundo piensa aún, aunque como usted dice, progresivamente se esté pensando. Sí, no, en cantidades grandes ya le digo que yo creo que seguimos hablando en pesetas. La gente, por ejemplo, no habla de 6.000 euros. Claro. Sino de 1.000.000 de pesetas. Claro. Pero no hablamos de que un cortado nos costó pues 150 pesetas o 166 pesetas, sino que nos costó €1, ¿no? O que el cortado allí está a 70 céntimos, o que allí desayunas por unos 50 o por 2,10. Ya no hablamos en términos de pesetas. Muy bien. Sí. Don Juan. Bueno, yo tengo que decir que el hecho del momento histórico
o la fecha concreta en la que se pasa de la peseta al euro coincidió con las fiestas de Navidad y las fiestas de Reyes. Eso, dada la euforia del momento, pues la gente no calibró, no ya solo porque no tenía un precedente, sino que las fiestas contribuyeron a que ese gasto se hiciera de una manera bastante alegre. Eso por un lado. O sea, yo lo hablo como comerciante, como alguien que está al frente de su negocio y va notando el comportamiento del consumidor. Quiero decir con esto que durante el transcurso del 2002 la gente gastaba, consumía, no hacía mayores conjeturas sobre el tema. Fue ya en el 2003 donde se empieza a notar esto, donde ya la gente empieza a contabilizar y empieza a decir, bueno, aquí me falta, ¿por qué no llego? Bueno, pues también tengo que decir que los sectores que nosotros llevamos, concretamente yo, aunque no esté más o menos bien el decir, que es el de la ropa o el del calzado o el de perfumería, los precios no han subido. Eso es lo que quería preguntar. ¿Ustedes no aprovecharon en general los comerciantes para subir precios de un modo artificioso? ¿O algunos sí? No. Incluso han bajado de costo. Ahora mismo lo que es la ropa, lo que es el calzado, se está comprando en fábrica a precios más bajos que lo que comprábamos hace 3 o 4 años. Y de hecho yo puedo traer documentos, facturas, en las que se pueda comprobar perfectamente que el precio que me valía una camisa, el precio que valía una corbata, el precio que valía un pantalón, hace nada más que 4 años, era sobre entre un 15, un 20% superior a lo que es hoy. Eso se ha bajado. Y el comerciante no le ha quedado otro remedio que ponerse las pilas y apostar fuerte y esa reducción que ya le viene del proveedor, repercutirla en el consumidor. Hombre, la verdad es que desde la óptica de la familia, yo la verdad es que la apreciación que uno tiene es una apreciación de pérdida de poder adquisitivo. A pesar de que por activa y por pasiva, cuando nos preparaban para el salto, pues se nos hablaba de que ni los precios, ni los salarios, ni las pensiones iban a sufrir un incremento, sino exclusivamente es la aplicación del tipo de conversión fijo que ya estaba. Y yo creo que ciertamente eso está llamado a ser así, pero no tanto en el corto plazo como sí en el medio y en el largo plazo. Porque yo la verdad es que yo pienso que todos somos interdependientes. Y si a lo mejor en algún momento determinado algún tipo de tejido productivo o tejido empresarial pudo aprovecharse de una práctica perversa de inflar los precios en una determinada circunstancia, que puede ser una Navidad o que puede ser una circunstancia coyuntural, es una táctica en alguna cosa, me refiero, apuntándome a la... Lo que estoy diciendo es que la gente, no es que el comerciante se aprovechara porque coincidió con la Navidad, sino que la gente en ese momento no contabilizó, no hizo números. Ajá. No hizo números. Me gustaría incidir en el informe, que precisamente esas son las cosas pequeñas en donde realmente se nota la subida. Y como es una cuestión de céntimos, pues vuelvo otra vez al factor psicológico. En un principio, el consumidor, cuando aunque calcule, cuando le piden 20 céntimos más, como que le da un poco de vergüenza de decir, ¿cuándo protesta? ¿Cuándo hace la conversión? Pues la hace cuando está pagando un artículo medio, desde luego un artículo alto, por supuesto, pero en artículos pequeños... Sí, eso tiene una explicación bastante clara, y es que tiene que ver con un concepto económico que se llama elasticidad-precio. En la actividad cotidiana de cualquier persona, cuando compramos,
prestamos menos atención al precio de aquellas cosas que repercuten poco en nuestro presupuesto. Por ejemplo, vamos al supermercado, vamos a la tienda y compramos un paquete de sal, nadie sabe cuánto cuesta la sal. Pero cuando compra una lata de aceite, eso duele más en términos presupuestarios. Entonces, las variaciones, aunque sean muy importantes en los precios de los productos que son bajos, la gente las percibe como que ha habido un aumento importante. Por ejemplo, lo que se ponía en el reportaje sobre el caso evidente es el caso del periódico, de 100 pesetas o 125 a 166. Hay un aumento del 40% del precio del producto. Lo que ocurre es que entonces eso genera una percepción por parte del consumidor de que se han disparado todas las cosas. Entonces, hay varios informes oficiales del Banco Central Europeo y del Banco de España, en donde, un poco para responder a esta situación un tanto paradójica, porque los resultados dicen que durante todo el año 2002, el aumento de lo que significó el euro en términos de aumento de precios fue solamente 4 décimas. Que todo hay que decirlo, 4 décimas sobre un 3 puntos porcentuales es una subida bastante importante. Pero lo que llamaba la atención es que en todas las encuestas sobre opinión al pie de la calle, la gente siempre te contaba la misma historia. Es que este dinero no dura en el bolsillo, porque porque se fijan en productos concretos. ¿Qué es lo que ocurre? Que habría que valorar hasta qué punto esa subida en el nivel de algunos precios que se produce en ese año. Por eso usted mismo antes lo mencionaba muy oportunamente, que a partir del año 2003 es cuando la gente empieza a cuestionarse, oye, pero las locuras del año 2002, que no puedo seguir manteniéndolas. Es que es evidente, porque si hay un aumento en el nivel de precios en un año, que tenía que haberse producido, digamos, en 5, el primer año a lo mejor lo puedes costear con cargo al ahorro, con cargo al endeudamiento. Pero para volver a recuperar ese poder adquisitivo tendremos que pasar muchos años, porque si el periódico sube un 60%, el que compra el periódico una vez a la semana no lo nota, pero el que lo compra todos los días tendrá que notarlo. Entonces, para volver a poder recuperar su salario, su poder adquisitivo en términos de un 66% más, deben de pasar muchos años, porque el salario sube un 2%. Evidentemente, y permítame incidir que donde la sangría se ha producido en el artículo de bajo costo. Eso le está restando al asalariado sus 3 euros diarios. Estamos hablando de 500 pesetas que multiplicado por 28 o 30 días, pues ya son las 15, o 18, 20.000 pesetas que le faltan para llegar a fin de mes. Yo creo que la próxima vamos a tener que hacer el primer paréntesis. El primero en intervenir, en cuanto retomemos el debate, va a ser don José Miguel García, que tenía pedida la palabra, de manera que no le vamos a privar de la palabra, ni muchísimo menos, sino que podrá intervenir en cuanto retornemos al debate. Okay. Estamos en Canal 8, en este canal tinerfeño, lagunero, para todo el archipiélago, pluralista, y también en el programa de Crítica en 8, dedicado en esta ocasión a debatir sobre las pesetas y los euros. Evidentemente está demostrándose que 100 pesetas o que 1 euro no son aquellas 100 pesetas de antes. Ha habido una primera parte del programa y ahora vamos a escuchar declaraciones de don David Cova Alonso, director general adjunto de Caja Canarias, y también de don Andrés Pereira Carballo, socio auditor de Ernst Young. La introducción del euro es una etapa más de un proceso que lleva la economía española, que ha llevado la economía española en los últimos casi 50 años de apertura gradual al exterior, ¿no? El objetivo es que la economía española se abra al exterior, tanto en lo que tiene que ver con los intercambios comerciales de bienes y mercancías, con lo que tiene que ver con los intercambios financieros. Es un proceso de apertura, y un proceso de apertura que genera muchas oportunidades, en el sentido de que nos permite acceder a mercados, a un mayor número de mercados, y por lo tanto las empresas españolas pueden explotar sus ventajas competitivas. Hay que tener en cuenta que la incorporación de España a la zona euro, y por tanto la aplicación del euro como moneda corriente en la economía española, pues supone que
estamos en un mercado de 300 millones de personas, que genera un PIB, un Producto Interior Bruto, quiero decir, superior a 6 billones de euros. Y que además están dentro de esta zona euro pues, países tan importantes como Alemania, Francia, Italia, Bélgica, Luxemburgo, Holanda. El bienestar de los ciudadanos, si se mide por el PIB per cápita, está todavía por debajo de la media europea, pero nos aproximamos a ello gracias a este proceso de apertura exterior, y la tasa de paro, que es otra variable también importante del funcionamiento de una economía, pues también se ha ido reduciendo paulatinamente y se está acercando a la media europea. El entrar dentro de ese grupo de países pues supone, en comparación a la peseta, pues entre otras cosas, pues liberalizar o hacer más fácil los intercambios comerciales, puesto que se reduce, entre otras cosas, el riesgo de cambio, ¿no? El riesgo de cambio, que significa que las empresas, pues a la hora de, sobre todo las empresas españolas, a la hora de importar productos de esos países, pues ya no tienen la incertidumbre en cuanto a cuál va a ser el coste de la factura que tendrá que pagar por la importación de sus países, de sus productos, quiero decir, principalmente, y por tanto pues va a suponer pues, una disminución del riesgo empresarial. La valoración que hacen los ciudadanos, que consta en determinados estudios a los que hemos tenido acceso, es que es muy positiva, ¿no? La introducción del euro la valoran los ciudadanos. Pero los ciudadanos también han manifestado que el proceso de introducción del euro ha generado un aumento de precios no esperado. La verdad que uno de los factores que estamos sufriendo en comparación, en relación a la peseta, es el efecto que ha tenido en los precios de las pequeñas cosas, la implantación del euro, y que notamos pues, cada vez que compramos cualquier producto. Y que básicamente entiendo que se ha producido por dos factores. Primero, por el redondeo, que requiere el redondeo que se ha utilizado a la hora de convertir los precios de pesetas a euros, y por otro lado vamos a decir que por la poca práctica que tenían las empresas y los españoles a utilizar los céntimos, y por tanto una tendencia a eliminar los céntimos de los precios de los productos que pagamos. Claro, hay que tener en cuenta que los céntimos en la peseta, pues en comparación a los céntimos de euro, pues supone un incremento de precios sustancial. Es difícil separar qué parte de la inflación producida por la conversión del euro se debe al mero proceso inflacionario que tiene la economía, y cuál es la parte residual que se debe a la implantación del euro. Es difícil discriminarla. En cualquier caso, los estudios que hay hablan de que ha habido un impacto de un 1%, en los estudios más pesimistas, que lo cifran en un 1%, y que en cualquier caso consideran que ese impacto ha debido ser transitorio, es decir, de una sola vez, y que ya no se acumula, no genera inflación sucesiva en el tiempo. ¿Y por qué esa percepción de los ciudadanos? Los estudios lo achacan a que probablemente el impacto ha sido más fuerte en aquellos bienes y servicios de consumo diario más común de los ciudadanos. Han sido las declaraciones de don David Cova Alonso, director general adjunto de Caja Canarias, y de don Andrés Pereira Carballo, socio auditor de Ernest Young. Iba a tener la palabra don José Miguel Sánchez, que ya en la presentación dijimos que era auxiliar de la Oficina Municipal de Información al Consumidor, OMIC, del Ayuntamiento de La Laguna. Don José Miguel. Bueno, pues yo pienso que me vino bien que no me diera la palabra antes, porque pienso que las palabras tanto del representante de Caja Canarias como del otro señor son bastante esclarecedoras de lo que veníamos discutiendo, ¿no? Y es que la incorporación, la percepción, volvemos a decir que se produjo ese impacto al principio, pero luego nos ha beneficiado. Y quizás lo que nos hemos vuelto es como más consumistas en los últimos años. Creo que lo que tendríamos que ir a un consumo más racional. Y pongo como ejemplo, yo creo que aquí don Juan Salomón tenía un poco la razón, ¿no? Hay precios que se han mantenido, y si todos recordamos podemos ir a años atrás y ver el precio de un pantalón, y más o menos ahí, por poner una prenda, ¿no? Para no entrar quizás en detalles, a lo mejor el tema del aceite es como más complicado, los temas alimenticios, ¿no? Pero un pantalón antes valía 90 euros y ahora, o 15.000 pesetas, y ahora sigue costando los 90 euros o menos. A lo mejor la misma calidad de pantalón, con nuestra incorporación a la Comunidad Económica Europea y la reducción de costos, además con las nuevas tecnologías, no solo con la entrada en la Unión Europea, sino la reducción de costos con las nuevas tecnologías. Tengamos en cuenta que ahora, sentados aquí, podemos comprar en Francia, en Italia, en Holanda o en cualquier otro país de la Unión Europea o de cualquier otra parte del mundo a costes mucho más bajos, ¿no? Entonces,
a lo que iba yo es que quizás lo que nos hemos vuelto más consumistas y por eso repercuta negativamente el euro en nuestro bolsillo. ¿Pero por qué? Porque no vamos a distinguir si nuestra economía nos permite pagar el pantalón de 90 euros o si tenemos que ir a otro tipo de tienda donde el pantalón, buscar un pantalón de una marca que nos cueste 40. Entonces, ahí es donde creo que debemos insistir como consejo a los consumidores de adaptar nuestra economía a los recursos que tenemos, sobre todo en ese tipo de bienes, ¿no? Después, yo creo que en temas de bienes de primera necesidad, sí son las administraciones públicas quien tiene que intervenir, digamos, de alguna forma garantizarnos a todos un principio de igualdad, por así decirlo, ¿no? Pues tener acceso a las telecomunicaciones, a una sanidad digna o a unos bienes de consumo primarios, de alimentos, por ejemplo, dignos para todos, ¿no? No el que tenga dinero pueda consumir aceite de oliva y el que no lo tenga pues tenga que consumir otro tipo de aceites, ¿no? Es decir, ahí tiene que haber una equiparación. Pero luego en este tipo de consumo, que son como más superfluos, yo creo que lo que nos tenemos que mentalizar es como consumidores y ir a consumir lo que nuestras necesidades pues no lo permitan, ¿no? Y el euro, y nuestros euros de bolsillo nos permitan, claro. Ahora, esa recomendación que usted hace es evidentemente muy oportuna. Yo pienso que también, sobre todo las amas de casa, la estarán practicando, lo del ir mirando etiquetas, ir comparando precios, ir viendo en esa libertad de mercado, ir viendo pues aquellos productos que les resulten más baratos, ¿no? O más, no sé, más... Exactamente, más baratos y que la relación de calidad-precio sea mucho mejor. Sí. Yo le puedo asegurar, si me permite, de que el consumidor está bastante informado, no voy a decir bastante bien, pero sí bastante informado, tiene un espíritu crítico, compara, es comparativo, y cuando ya elige el producto es porque al final la decisión ha sido bastante razonada. Muy bien. Bueno, pues yo efectivamente, redundando en lo que me quedé hablando en la ocasión anterior, donde hubo un punto y aparte, yo la verdad es que como padre de familia también me encuentro entre los que valoran y muy positivamente la integración en el euro y todas las ventajas que ello conlleva, porque la dinamización de la actividad económica es no solo potencial, sino real, y esto de hecho ha posibilitado y generación de producción mayor, lo que se llama el PIB ha crecido, posibilidades de generación de empleo que también, sin lugar a dudas, la cuestión es que es la discusión que estábamos teniendo sobre el tema del efecto precios en relación al euro. Y yo quiero decir que esa posible táctica de incrementos de precios, aprovechando una coyuntura o una circunstancia puntual, es una táctica muy peligrosa. Y muy peligrosa porque, en primer lugar, puede, y de hecho ha dañado a las familias, y mucho más especialmente a las familias numerosas. Eso en primer lugar. Pero no solo ha dañado a las familias, sino también ha dañado o ha podido dañar los agentes que han practicado este tipo de táctica, ya digo peligrosa, a sí mismos, a las propias empresas. Porque hablando lo que dijo antes el profesor Carlos Rodríguez, la sensibilidad de los consumidores es patente. Los consumidores miran y observan y reducen y ven la posibilidad de reaccionar. Y los incrementos de precios pues pueden generar una reducción en la demanda. Y de hecho, en el año 2002, pues todavía teníamos un incremento en el Producto Interior Bruto de una tasa considerable, pero la economía ha estado ralentizándose en su crecimiento, tanto en PIB como en empleo. Y esa ralentización no se debe a debilitamientos de la demanda, desde mi punto de vista, sino también, y entre otras cosas, a efectos de crecimientos de precios sobre la misma demanda. Y en ese sentido, ¿qué ocurre? Que han subido los precios y muchos casos, por ejemplo, los temas apuntados antes en el propio informe, ya citados, pero hay más, no sé, el corneto de McDonald's, la golosina de los carritos, las tarifas de los taxis, las tarifas de los transportes de mercancías, el tema de alimentación, que se puedan hacer comparaciones. 50 euros, 50 pesetas, 50 céntimos. De 50 pasar a 80 pesetas, incremento porcentual, 66%. ¿Cuánto tenemos que esperar para tener un incremento en salarios
o en pensiones del 66%. Eso es excesivo, mi argumento, porque ya hemos dicho que esto se da, y esto lo reconozco, en productos de pequeña cantidad. Pero, sin lugar a duda, aquí también se ha hablado de la cesta de la compra. Y la cesta de la compra afecta a los gomeros, a los herreños, a los de Lanzarote, a los Gran Canarios, a los de Tenerife, y además son cuestiones básicas. Son cuestiones básicas que puede ser intervención gubernamental, ¿no? O no. Simplemente la gente revisa sus decisiones de compra en función de las señales. Y en ese sentido, esa táctica es una táctica peligrosa que el propio tiempo se irá encargando de poner las cosas en su sitio. Porque en algún momento la capitalización de este beneficio, derivado del euro, derivado de estar en la Unión Monetaria Europea, pues y es de todo deseable que lo capitalicemos todos y cada uno de los agentes económicos. Y en ese sentido, pues la familia pues, es uno de ellos. Pregunto al profesor, bueno, y a todos los demás, al profesor Carlos Rodríguez y a todos los demás también, ¿cabía alguna medida, digo, de tipo fiscal, de tipo gubernamental, de tipo, así en general, económico? Usted había comentado antes que para recobrar la capacidad adquisitiva, sí, en el momento en que se abandona la peseta y se adquiere el euro, que tardaríamos, he querido entender que tardaríamos varios años. Sí, yo no puedo decir cuánto, pero... Sin decir cifra, pero bueno, que esa recuperación de capacidad adquisitiva, tal lo cual quiere decir que ha habido pérdida de capacidad adquisitiva, sí, hay pérdida de capacidad adquisitiva. Es cierto que en algunos productos, en productos, digamos, pues como los que ha comentado don Juan Salomón, relacionados con el comercio de ropa y calzado, de ropa, del calzado, etcétera, no, etcétera. Pero evidentemente la cesta de la compra sí, y en otros muchos, ¿no? Entonces, ¿no caben, digamos, para anticipar de alguna manera o acelerar ese retorno a recobrar la capacidad adquisitiva, algún tipo de medidas que no se hayan tomado? Vamos a ver, los precios los fijan los agentes. Yo creo que no pueden fijar los precios. Yo quería, antes de... Bueno, es que me gustaría manifestar que estoy en discrepancia con un poco la idea, que es un latiguillo que se sale siempre y que ha salido en las intervenciones de David Cova y Andrés Pereira sobre que bueno, que sí, que el primer año hubo un efecto inflacionista, pero que eso se ha absorbido. Eso no es cierto, no es cierto. Yo creo que hay que distinguir dos aspectos. Uno es el efecto que tiene la variación de un precio sobre la inflación. Si pasamos de 100 a 110, la inflación aumenta un 10%. Y a partir del mes siguiente, el tercero, el cuarto, si se mantiene en 110, no hay más inflación. Es decir, es el efecto sobre la inflación. En el primer año se cifró, en el caso de la economía española, en 4 décimas. 4 décimas con una tasa de inflación del 3% significa un aumento de los precios alrededor del 13%. El segundo efecto, que ya es elevado. Eso es suponiendo que se produzca un aumento solamente en un mes. El segundo efecto es tener en cuenta es el escalón. Ahora estamos en un escalón más elevado. Mi salario no ha subido un 13% entre enero y febrero. Para que suba un 13%, pues tendría que esperar 3, 4, 5 años. Entonces, es lo que antes comentabas tú muy oportunamente, y es que a partir del segundo o tercer año te das cuenta de, yo, pues 3 veces al cine como iba el año pasado, pues no puedo seguir costeándolo. Quizás comprar 3 periódicos todos los días, pues bueno, ya me lo tengo que cuestionar. Entonces, una cosa es el efecto sobre la inflación, que fue puntual, y otra cosa es el efecto sobre la renta, sobre el poder adquisitivo. En el caso de España, hay un aspecto que juega a que ha minimizado ese efecto, y es que en el año 2001 hay un estudio de Eurostat que comparaba los niveles de precios de los países de la Unión Europea y se certificaba que en el caso de España los precios eran inferiores al resto de países de la Unión Europea. Estábamos en torno al 83% de lo que eran los precios. ¿Qué es lo que se ha producido a partir del año 2002? Un aumento de los precios hasta el momento en el que se empiezan a equiparar precios y calidades de productos también. Sí, el aumento de los precios refleja también mejores de calidades. Posiblemente ahora los precios son más similares al resto de la Unión Europea, pero ¿qué pasa con el poder adquisitivo de los salarios? Posiblemente es lo que siente el ciudadano. Enseguida estaremos otra vez con ustedes en este programa de Crítica en 8 dedicado al euro y a la peseta.
Continuamos en el Canal 8 y en el programa de Crítica en 8 debatiendo sobre el euro y la peseta. Hemos tenido ya 2 fases del programa y ahora vamos a escuchar a la ciudadanía en la calle directamente. La peseta, más, porque el euro se va enseguida. Compras antes con, yo qué sé, con 2.000 pesetas ibas al cine y merendabas y eso, y ahora con 2 euros no te da para nada, pagas el cine y después dices el dinero y ya no tienes nada ya. Yo preferiría la peseta antiguamente, pero ya tiene que adaptarse al euro, a la fuerza. La peseta. La peseta yo mejor, porque la conozco desde que era chiquita y claro, y el euro me tienen que contar, porque si no, no doy la mitad. Es que todo el mundo nos quejamos de lo mismo, todo. Usted habla con cualquier persona y le dice lo mismo. Que no se puede vivir con este dinero, mi niña, que no te da para nada. Han subido mucho los precios con el tema del euro, ¿no? Realmente lo que antes costaba 100 pesetas lo han transformado en 1 euro y de hecho también cuando vas a comprar prácticamente te crees que 2,40 no es nada y son 400 pesetas, ¿no? El euro se gasta menos, las pesetas son muchas y el euro es más pequeñito. Yo siempre preferí la peseta, el euro nos ha traído la ruina al país. La peseta, el duro, los 5 duros y vaca yuta. Soñar con las pesetas es soñar con el pasado que se fue. Quizás fue mejor porque fue pasado, pero ya nunca volverá. El pasado que se fue, y viene aquello de nunca, en fin. Vamos a dejar las frases y los recuerdos y vamos con el, que tampoco está mal de vez en cuando evocarlos, ¿no? Y vamos con el presente y vamos con el futuro y vamos con esa cuestión que había planteado, a no ser que ustedes quieran. Por cierto, la expresión, el vocablo ebro, también popularmente está extendido, como ustedes saben, entre algunos de nuestros conciudadanos, ¿no? En lugar de euro. No se trata del río, sino que se refieren a la moneda, ¿no? Bien, esa pregunta de si no caben para acelerar ese camino hacia la recuperación de la capacidad adquisitiva que se tenía antes, si caben o no caben por parte del Estado, por parte de la autoridad fiscal, económica, yo qué sé, aún en una economía de libre mercado, si cabe o no cabe algún tipo de medidas correctoras o recuperadoras. Aunque a lo mejor no de manera general, porque iría contra los principios básicos del libre mercado, pero sí que en el caso específico de Canarias sí tiene que haber una intervención mayor por el Estado, sobre todo por la diferencia que hablábamos antes. Creo que no hay derecho que un ciudadano de La Gomera tenga que pagar más al final en el supermercado o en la cesta de la compra, por así decirlo, los bienes básicos de consumo básico, que un ciudadano de Tenerife. Y que encima un ciudadano de Tenerife o cualquier ciudadano de Canarias tengamos que pagar mucho más al final simplemente por el hecho de vivir en Canarias. Ahí yo creo que es una exigencia de las autoridades canarias hacia con el gobierno de España y en definitiva también con la comunidad, con la Unión Europea, ¿no? En la exigencia de, pues no sé, establecer un procedimiento que garantice que no se produzca ese perjuicio. De resto, difícil, ¿no? En términos generales, yo creo que vulneraría cualquier principio básico de... Sí, don Juan. Hombre, yo estoy a favor de la intervención del Estado, evidentemente. Que el Estado no puede dejar la economía al libre albedrío. Esta sociedad en la que estamos inmersos, que el de liberalismo económico, pues el Estado hace de simple y mero policía de los intereses del gran capital. Y evidentemente ya sé que el ciudadano tiene que aprender, pero en el tiempo en que aprende, pues paga un coste muy caro. Un aprendizaje costoso. Y tan costoso. El Estado debe servir, sirve, pero no sirve lo suficiente. Hombre, yo la verdad es que entiendo que el Estado, los poderes públicos deben de estar sensibles, atentos, para captar cualquier tipo de señales que impliquen un diferencial negativo de sus conciudadanos respecto entre ellos y entre territorios, y en ese sentido, pues por la vía de algún tipo de intervención que equipare, pues bienvenido sea.
La cuestión está en cómo hacerlo, no es fácil, no es fácil. Les recuerdo que, por ejemplo, las familias numerosas tenían una ventaja ganada en temas de tarifas de vuelos, y esto fue suspendido y esa ventaja no se le reconoce, a pesar de que estaba reconocido en la ley, ¿no? Y estas prácticas, por ejemplo, el tema de colegios, no existe, aunque está recogido por la ley. Luego la aplicación de ese derecho, como no hay cobertura en presupuestos generales del Estado que justifiquen o salden ese diferencial, y como nadie lo paga, porque lo que está claro es una cosa, y es que una intervención no es un maná que sale del cielo, ¿no? Es simplemente un acudir al erario público y tiene que salir de algún lado. Y es un signo de solidaridad, desde luego que debe de haberlo, pero no es fácil. Yo en ese sentido digo que el sector público debe y puede estar más atento, más sensible, y si puede intervenir, pero hay una cuestión previa, y es que la apertura a la competencia. Es decir, si hay segmentos, sectores, en donde puede haber repercusión en precios, es porque hay un cierto poder de mercado ahí. Si hubiera una mayor competencia en esos sectores, simplemente por una razón muy sencilla, y es porque el cliente se lo lleva a otro, esa repercusión en precios no se hubiera producido. Y en ese sentido, pues estimular. Por ejemplo, el tema de transporte aquí es un tema absolutamente vedado. En el Cabildo se establecen una serie de requisitos para establecer una empresa que lleve un transporte de pasajeros. Es increíble la barrera de entrada que hay para ofertar en este tipo de sectores. Y esto redunda en perjuicio de actividad nueva económica generada de los jóvenes que quieran emprender algún tipo de actividad y llevar a cabo en función de un statu quo que ciertamente no lo veo justificado. Y entonces, intervención por parte del sector público, estar atento para alimentar y eliminar barreras de entrada que de alguna manera perturban y reducen la probabilidad de obtener empleo y generar actividad económica. Y luego, en relación a las familias, sin lugar a dudas, a las familias les importa muchísimo lo que ocurre con los precios, y a las familias numerosas la sensibilidad es todavía mucho mayor, por cuanto no se trata de un cortado, ¿no? Se trata de muchas necesidades primarias que no la tienen 3 miembros, sino que la tienen como mínimo 5 miembros. Y hay familias pues más altas, la mía mismo, ¿no? De 10 miembros, que bueno, que la sensibilidad, lo que hablabas tú de la elasticidad, bueno, yo no sé si tendré mucha o poca elasticidad, pero sin lugar a dudas que me duele muchísimo, por ejemplo, la subida del corneto, ¿no? Y esto es algo que y además, escuchando al pueblo, el pueblo sabe, el pueblo reacciona. No es cuestión de nostalgia, es verdad que pensar en el pasado es absurdo, pero sí es verdad que dentro de las nuevas y positivas expectativas que hay en el presente, hay posibilidades de generar más competencia y más actuación que beneficie a todos y no solo a una parte. Hay posibilidades, profesor. Eso sí, el Estado y las administraciones no se nos vuelven redondeadores, ellos mismos. Yo soy pesimista, yo creo que... ¿Pesimista? Sí, pesimista porque no creo que... Los precios suben, pero es difícil que bajen. En el mundo real, uno de los aspectos, y José Manuel lo sabe porque él da clases también, como yo, en la facultad, y de teoría económica además, cuando explicamos cómo funciona en teoría la economía, dibujamos una oferta, una demanda, y decimos que los precios pues, fluctúan en función de si hay un exceso de oferta o de demanda, y los precios en el mundo real, las empresas fijan precios y los precios tienen una vigencia de X meses, X años, y solamente cuando se produce una diferencia importante entre el coste, una pérdida de margen importante, se revisan. Es lo que en la teoría se conoce como la teoría de los precios rígidos o existencia de costes en menú. ¿Qué es lo que creo que pudo haber ocurrido que impactó tanto a la opinión pública en los primeros meses del 2002, cuando se empieza no con el doble etiquetado, sino con el doble etiquetado y cuando se pone como curso legal el euro? Que las empresas aprovecharon
todas al unísono para actualizar sus precios. Entonces, lo que en los años pasados se producía de forma escalonada, una empresa hoy decidía revisar su política de precios, el mes siguiente lo hacía otra, los consumidores lo percibieron ipso facto todos al mismo tiempo, porque había que hacerlo, había que imprimir nuevos catálogos, nuevos listados de precios, y esos listados de precios, cuando uno fija los precios, tiene en cuenta que tienen que tener una vigencia pues, de 6 meses vista, 12 meses vista, 2 años. Entonces, posiblemente ahí entre la falta de práctica o el comportamiento un poco estratégico de algunos, o sencillamente por lo que fuera, porque hubo una equiparación al nivel de precios medio de la Unión Europea, hay una subida en el escalón, ¿no? Y una vez que se produce una subida en el escalón, estamos en lo que se conoce como un juego de suma cero, es decir, yo vendo un producto más caro, pues tengo un ingreso mayor, pero compro otros más caros, con lo cual lo que obtengo de ganancia lo pierdo por otro lado, y al final se produce un fenómeno como de ilusión monetaria. Parece que tenemos más, pero al final tenemos menos, tenemos más, pero seguimos consumiendo lo mismo, ¿no? Se nos va, es esta idea de que el euro no dura. Entonces, ¿cómo se puede recuperar ese poder adquisitivo? Pues con el transcurso del tiempo, con la mejora en la productividad, con la mejora en los salarios, para volver de nuevo posiblemente al poder adquisitivo del año 2002, pero bueno, no veo yo otra posibilidad de... ¿Cuán largo me lo fiáis? Bien, se nos ha ido el tiempo, por lo tanto les voy a rogar que tengan una última intervención, que utilicen, digamos, a nosotros nos encantaría el que continuase el debate, pero por razones de tiempo ya tenemos que acabar, ¿no? Entre otras cosas porque aquí se han expuesto puntos de vista, se han expuesto criterios muy razonables, a veces discrepantes, pero todos igualmente respetables, ¿no? Bien, si empezamos al revés por decir, don José Miguel García, última intervención. Bueno, pues insistir en... Yo es que el tema de la intervención estatal es una cosa que cuando hablamos de sectores pues como la educación o algunas cuestiones de consumo básico, es que hablamos de temas delicados, entonces ahí bueno, se justifica. Pero en su momento a lo mejor sí podía haber intervenido, es decir, podía haber dictado unas determinadas normas para evitar que eso pasase. No lo hicieron, pues ahora yo creo que todos tenemos que asumir ese coste, pero no podemos exigir, yo creo que además ni permitir la intervención del mercado, del gobierno en la economía de una manera como muy... porque es un tema bastante delicado, ¿no? Yo creo que en general yo sigo insistiendo que con el euro a lo mejor algunas cosas han subido, a lo mejor no seguro, que hay cuestiones que han subido, pero en otras hemos avanzado. La nueva ley de garantías de productos, o bienes duraderos, ¿no? Que es consecuencia de la incorporación de España a la economía europea, así como diversas directivas o organismos de control a nivel europeo de calidad, en lo que nosotros nos encontramos inmersos. Yo creo que, aunque tengamos que pagar ese sobrecosto, por así decirlo, nos ha beneficiado. ¿Qué tendríamos que ir al futuro? Pues a un incremento de los salarios que nos sitúen en una capacidad adquisitiva mayor y que quizás compense. Yo creo que es la única fórmula, que es la subida salarial es a donde habría que tender en ese sentido. Profesor Carlos Rodríguez. Bueno, yo muy brevemente, por no ofrecer una opinión, dar una imagen como que estoy muy negativo, tengo una visión negativa sobre... Yo creo que ha sido muy positivo la introducción del euro, sin duda alguna. Lo único es que creo que lo ocurrido durante los primeros años, el año 2002, sobre todo esa subida de precios, yo creo que nos ha dado como una especie de, no de lección, sino de un tema un poco para reflexionar sobre cómo en algunas ocasiones dejar un poco, pensar que la búsqueda del interés, de la maximización del interés individual conduce al bienestar del conjunto, a veces eso no es cierto. Y creo que ciertamente algunos comportamientos de este tipo, de intentar fijar precios de una forma un poco ventajista, al final hemos tenido pagándolos todos. Entonces es un tema un poco para reflexionar. Muy bien, los legítimos intereses individuales no siempre coinciden con los supremos intereses del bien común.
digo, no siempre, al hilo de lo que usted dice. Y bueno, vamos a ver esa recuperación si se produce. Don Juan Salomón. Bueno, yo siento diferir un poco con Carlos en el sentido de que todo lo que sube luego no baja. En la práctica me ha dicho que si yo subo, no vendo. Y que al final el mismo mercado, aunque el Estado lo desasista, es el que enseña. Si me permite contar una anécdota, ¿te acuerdas te tienes que acordar, Sirón, la vieja costumbre que tenía el asalariado de traer el desayuno, el bocata del desayuno de su casa? Pues eso ha vuelto. Y eso ha vuelto por algo. Y los que vendían los desayunos se tienen que percatar qué está ocurriendo aquí. Pues que no hay euros para comprar el desayuno. Evidentemente. Y resulta más barato prepararlo en casa. A largo plazo, coincido contigo, evidentemente, Carlos, que todo lo que sube al final, si nos comparamos con hace 10 años y hace 20 años, qué duda cabe, que no podemos retroceder, pero a corto plazo, pues o el mercado se arregla en los sectores donde está desarreglado, o es el mismo consumidor el que va a hacer la crítica y el discernimiento y decir aquí voy y aquí no voy. Muy bien, don José Manuel González Coste, que no he dado su condición de profesor universitario, no por ningún tipo de animadversión, sino porque estaba aquí como representante de la Asociación de Familias Numerosas Moredos. Efectivamente, el profesor González Pérez es también profesor universitario de nuestra universidad. Bueno, yo señalar, la verdad que este ejemplo, Juan, me viene a mí muy bien, porque yo para ir a ver el Drago de Icod me voy con mi familia con los bocadillos, ¿no? Y si puedo lo miro detrás del muro para poder... Pero bueno, esto es un ajuste que cada uno va haciéndolo en función de sus propias restricciones de renta, ¿no? Pero yo sí quería decir... Si me permite, es simplemente una constatación pragmática o práctica o empírica de lo que vivo cada día, de lo que oigo del sector donde estoy. Y es verdad que cuando vamos al cine, pues llevamos la merienda en casa, desde casa, y bien buena que está, eso todo hay que decirlo, pero que podría ser en el restaurante correspondiente si eso fuera asequible, pues para mi bolsillo, y no para el mío, sino el de tantas familias, 50.000 familias numerosas que hay en Canarias. Pero por otro lado decirles, en relación a las familias en general y a las familias numerosas en particular, que la necesidad de esa política familiar, porque estamos doblemente penalizados. ¿Y por qué? Porque en el presente, tenemos un gasto medio mucho menor, por una razón muy sencilla, y es porque somos muchos más en casa. Pero hay otra cuestión, y es que en el futuro serán nuestros hijos los que mantendrán las clases pasivas de España y de Canarias. Y eso hay que reconocerlo, hay que cuidarlo. Incluso de aquellos matrimonios que no han tenido hijos durante todos estos años. En este sentido, hay que ser sensible ante las familias, al papel fundamental que tiene la familia en tanto consumidores, pero también en tanto en cuanto son una pieza fundamental para el mantenimiento del estado de bienestar. Evidentemente, es el pilar de toda sociedad. Si esto no funciona, todo el resto de alguna manera se detrae y al final se puede hasta desmoronar. Lo que pasa es que, solo un segundo, con el ejemplo que ponía don Juan, es que volvemos a lo que yo decía antes, ¿no? A que cada uno tenemos que hacer un consumo moderado y responsable en relación a nuestra propia capacidad de endeudamiento. Bien, el tema da para mucho. Lo cierto es que fíjese usted, profesor González Pérez, en las campañas electorales no hay partido que se precie que no hable de defender a la familia y defender a la familia numerosa. Otra cosa es que después pasan los tiempos y no se regulan y no se aplican esas políticas de protección a la familia. Es decir, de protección a la propia sociedad, ¿no? en su núcleo más esencial.
Hemos acabado. Yo quiero agradecerles a todos ustedes, en nombre de los televidentes, seguro, y modestamente, en el del canal, de la dirección, la presidencia, y modestamente de este servidor, y la participación que han tenido. Este canal está abierto a todos ustedes, está abierto a las ideas, está abierto a las posiciones, siempre a partir de puntos de vista fundados, ¿no? Fundados, que es lo que aquí ha existido. También, a todos ustedes invitarles, si es posible, que participen a través del correo electrónico. Ahí tienen la dirección a pie de pantalla, para que se comuniquen con nosotros y formen también esta familia de comunicación, ¿no? Que es a lo que aspiramos. Y nada más, muchas gracias a todos, nos despedimos, como siempre, deseándoles, estamos en vísperas carnavaleras, pues disfruten, vivan los carnavales en la medida que los euros se lo permitan, pero también vívanlo de un modo sano y de un modo positivo. Se puede vivir el carnaval de un modo sano y de un modo positivo y de un modo alegre, pues vívanlo alegremente y sean felices en la medida de lo posible.